mesio-ocluso vestibular. De el surco mesio-ocluso vestibular continúa su recorrido en sentido distal y vestibular hasta la cima de la cúspide, y de la cima de la cúspide hasta el ángulo disto-ocluso vestibular en dirección distal y palatina. ¿Okay? El borde mesial inicia en el ángulo mesio-ocluso vestibular y se dirige en sentido palatino y levemente distal hasta la muesca del surco mesio-marginal. Del surco mesio-marginal se dirige en sentido distal y palatino hacia el ángulo mesio-ocluso palatino. El borde distal inicia en el ángulo disto-ocluso vestibular y se dirige en sentido distal y oclusal, distal y palatino hasta el surco disto-marginal. Del surco disto-marginal se dirige en sentido distal y palatino hacia el ángulo disto-ocluso palatino. El borde palatino de todo este inicia en el ángulo mesio ocluso palatino, se dirige en sentido distal y palatino hasta la cima de la cúspide. De la cima de la cúspide se dirige el brazo distal en sentido vestibular y distal hasta la muesca del surco disto-ocluso palatino. Del surco disto-ocluso palatino se dirige en sentido distal y palatino hasta la cima de la cúspide, y de la cima de la cúspide en sentido vestibular y distal hacia el ángulo disto-ocluso palatino. Todo eso que acabamos de describir son los bordes de la superficie oclusal. Esos bordes de esa superficie oclusal también se llama tabla oclusal. Y de esa tabla oclusal, cuando entra en contacto con el antagonista, no contacta todo el diente, contacta solamente una parte, es más, contacta el 45% de la tabla oclusal. Doctor, ¿cómo se llama el triángulo de la muesca? ¿Cuáles? Estas. Esa y la de arriba. Sí, aquí viene el surco disto-ocluso palatino, porque va a ser paladar. Entonces, esta es la muesca del surco disto-ocluso palatino. Y la otra es el surco que viene aquí, mesio-ocluso vestibular, porque es todo este surco. Y esa es la muesca del surco mesio-ocluso vestibular. Y la de los lados, doctor. ¿Ah? Y la de los lados. Surco marginal mesial y surco marginal distal. La superficie oclusal tiene tres fosas: fosa mesial, fosa central y fosa distal. Fosa mesial, fosa central y fosa distal. Son tres fosas. ¿Okay? Desde la fosa mesial hasta la fosa distal recorre el surco central del desarrollo. Desde la fosa mesial hasta la fosa distal recorre el surco central del desarrollo. El surco central del desarrollo lo podemos dividir en dos partes: una porción mesial del surco central del desarrollo y una porción distal del surco central del desarrollo. La porción mesial del surco central del desarrollo comienza en la fosa mesial y termina en la fosa central.
la porción distal del surco central del desarrollo inicia en la fosa central y termina en la fosa distal. ¿Estamos bien? Sí, podría repetir eso. Repito. De la fosa mesial a la fosa distal recorre el surco central del desarrollo, como si fuera un río. ¿Sí? Este surco central del desarrollo se divide en dos partes. La primera parte es la porción mesial y la segunda parte es la porción distal, que es más larga. La porción mesial va de la fosa mesial hacia la fosa central. La porción distal va desde la fosa central hasta la fosa distal. ¿Ok? Esa es la porción. Sí. Dos porciones. Pero de la fosa central también sale un surco en dirección vestibular que termina en el tercio cervical de la superficie vestibular. Ese surco que nace en la fosa central se llama surco mesio, porque se encuentra en la parte mesial de la superficie oclusal, vestibular porque llega hasta la superficie vestibular. Surco mesio vestibular. De la fosa distal sale un surco que pasa por la superficie oclusal y termina en el tercio cervical o el tercio medio de la superficie palatina. Se llama surco disto porque está del lado distal, o ocluso porque pasa por la parte oclusal, palatino. Surco disto ocluso palatino. Ese es todo su nombre. Y el otro es surco Mesio ocluso vestibular porque va hacia el vestíbulo. Tanto el surco mesio ocluso vestibular como el surco disto ocluso palatino divide a la mitad vestibular del diente en dos partes, en dos cúspides. Cúspide mesial vestibular y cúspide distal vestibular. El surco disto ocluso palatino divide a la mitad palatina de este diente en dos cúspides. Una cúspide mesio-palatina y otra cúspide disto-palatina. Mesio-palatina y disto-palatina. ¿Estamos bien? ¿Lo podrían repetir en un examen? El surco de Escriba un ensayo de la superficie o un ensayo de 200 o 300 palabras de la superficie oclusal del diente 1.6. Y les dejo un espacio y ustedes escriben un ensayo. El ensayo tiene tres partes: introducción, cuerpo del ensayo y conclusión. ¿Serían capaces? No. Pues van a ser capaces. El surco distal. Dicho de otra forma, practiquen escribir un ensayo de cada superficie de este diente. Doctor, el surco distal palatino divide a la cúspide mesio-palatina y a la cúspide disto-palatina. Surco mesio ocluso palatino. Vestibular. Surco disto ocluso palatino. Mesio ocluso vestibular. Disto ocluso palatino. Ese es su nombre completo. Escriba un ensayo de la superficie oclusal del diente 1.6. O escriba un ensayo del surco central del desarrollo o de los surcos centrales y adicionales de la superficie oclusal del diente 1.6. Entonces, el surco disto ocluso palatino divide a la cúspide mesio. No, el surco disto ocluso palatino divide a la mitad palatina de este diente en dos partes.
una parte mesial, que sería la cúspide mesiopalatina, y una parte distal, que sería la cúspide distopalatina. Fácil. No hay enredo, ¿verdad? Todo está bien. Divide la porción palatina en dos mitades. Si usted divide el diente en sentido mesiodistal en dos mitades, una mitad vestibular y una mitad palatina, este surco divide a esta mitad en dos mitades y este surco divide a esta mitad en dos mitades. ¿Y cómo se llama esa mitad? Mitad palatina. Mitad palatina, mitad vestibular. Este diente posee también 4 fisuras triangulares. Entonces, de la fosa mesial salen 2 fisuras triangulares y de la fosa distal salen 2 fisuras triangulares. Entonces tenemos en la parte mesial la fisura triangular mesiovestibular y en la parte distal la fisura triangular mesiopalatina. En la porción distal y nacen en la fosa distal tenemos la fisura triangular distovestibular y la fisura triangular distopalatina. ¿Ok? De la fosa mesial y distal sale el surco central del desarrollo. Punto. De la fosa mesial salen además las fisuras triangulares. De la fosa distal, además de las fisuras triangulares, sale el surco disto-ocluso-palatino. Y de la fosa central sale el surco mesio-ocluso-vestibular. De la fosa distal sale la fisura. ¿Saben cómo se estudia este diente? Se dibuja y se va estudiando y se va señalando cada porción. Es la única manera de no perderse. Si no, se van a perder. Se van a perder. Dame un segundito para copiar. Compren un papelógrafo así y lo dibujan. Y le ponen los nombres a cada una de las cosas. ¿Saben cómo? Como si fuera un mapa. Yo estoy seguro que si le pongo un mapa de Nicaragua, yo les digo dónde está Managua, ustedes me dicen. ¿Dónde está Estelí? Ustedes me dicen. O me deberían de decir, porque si ya están en la universidad, como lo que... ¿Por qué se celebra el 14 de septiembre? Le preguntan a las personas y dicen, es triste. A la gente de posgrado les pregunto, ¿cómo se llama este surco? Doctor, ¿le puedo leer lo que lo quiero para ver si está ahí? La superficie crucial presenta 4 fisuras triangulares.